yo no tengo duda, y pues así como que, como es una, como no se los estoy diciendo en frente de, asumen de que no se lo estoy diciendo a nadie. Y la verdad sí, se lo estoy diciendo a todos, sigue siendo la misma mecánica de cuando estábamos presencial, es lo mismo, nada más que no lo entendemos así, o sea, en realidad cuando les digo eso, se los digo a todos. Y en realidad ustedes deberían de responder como si te lo estuviera diciendo a ti, porque realmente se los estoy diciendo a ustedes. Entonces, bueno, ok. Unidad número 5, ¿sale? En la unidad número 5, lo que vamos a ver es las últimas dos unidades. A ver, hay un problema, porque en la, en el programa que viene cargado en el, en el problema que viene cargado en la esta, en el sistema, el programa viene diferente. O sea, yo me basé en el programa oficial de los, ¿cómo se llama? De los tecnológicos. O sea, en el que viene en dirección general. O sea, me basé en ese programa, que es el oficial. Pero, por ejemplo, ahorita cuando vi la instrumentación, bueno, ya la había visto desde el semestre pasado, nada más que no le he reportado que no concuerda. Entonces, lo vamos a ver, vemos el, el programa oficial de Dirección General, o sea, el que nos manda desde México, ¿no? Vamos a ver vamos a ver ese programa, ¿sí? Como quiera, al final de cuentas, la programación de la unidad que viene en el otro, porque les digo, hay un problema de congruencia, el programa de estudios que viene cargado en el sistema no concuerda con el que tenemos oficial de México y pues en teoría pues ese es el que debemos de seguir, ¿no? El que nos mandan de México, ¿no? Porque pues, somos un sistema federalizado, es decir, todas las cosas las deciden en Dirección General en Ciudad de México, todas las cuestiones académicas y de muchos tipos. Entonces, bueno, esa es la idea. Este, ¿De qué se trata la unidad número 5? Pues el concepto de grafos, ¿sí? Gráfico. Rápidamente, ¿alguien me puede entender qué entiende por un grafo? Rápidamente, alguien me diga, ¿qué entiende por grafo? Por un grafo. O por algo gráfico. Cuando te dicen, ay, es que el video es muy gráfico, la película fue muy gráfica. Es muy gráfico lo que me estás diciendo. ¿Qué entienden ustedes por eso? ¿Alguien que me conteste, por favor? O yo directamente pregunto. A ver, Carlos Osvaldo, ¿qué entiendes tú por un grafo? ¿Qué entiendes tú por un grafo? ¿Grafo? Ajá, No, ni idea. ni idea. ¿Nunca han oído de las artes gráficas? No. Son todo lo que tiene que ver con dibujos, que son desde todo lo que tiene que ver con imágenes, dibujos, este, pintura, todo ese tipo de cosas le llaman artes gráficas, ¿sale? Entonces, vamos por la primera definición. La primera definición sería, bueno, ¿qué nos dice nuestra querida Real Academia de la Lengua, que es un grafo? Grafos son dibujos, ¿sí? Grafos se refiere a es una representación simbólica de los elementos mediante esquemas gráficos. ¿Alguna vez han visto a ver, tan sencillo? Lo que ahorita estamos viendo lo que vimos en la unidad número 4, ahorita lo que le decía Giovanni del circuito,
Esto es un grafo, porque dice, es una representación simbólica de los elementos medios esquemas gráficos, es decir, que pueden representarse mediante ciertas cosas, ¿no? Sí. Un grafo, obviamente, a ver, son dos definiciones. Una, la definición de la academia, la definición como lenguaje, dice, viene de origen griego y significa escritura o una expresión gráfica, algo que se puede visualizar como un dibujo. ¿Sí? Y es importante porque, bueno, regresando a la idea, ¿desde cuándo usamos grafos? Pues desde, o sea, al principio los grafos no eran tan simbólicos, o sea, ustedes, supongo que de la escuela, alguna vez vieron o les platicaron del arte rupestre, el arte de las cuevas, el arte de las cuevas donde mostraban a los mamuts y a las personas y todo ese tipo de cosas. Pero si nos fijamos, era un grafo, porque al final de cuentas las personas no nos ponían así con los brazos y las manos así detalladas, sino era una manera simbólica. Los mamuts y todos, pues sí se parecen, pero no son exactamente igual al manú. Es un símbolo, ¿sí? Esto que estamos viendo en la pantalla, estas letras, la G, la R, la A, la F, son dibujos, son grafos, ¿sí? Son dibujos, nada más que la diferencia es que para nosotros en matemáticas y ciencias de la computación es es un concepto que utilizamos para modelar, para que tú, a ver, vamos a la siguiente palabrita interesante, modelo, ¿sí? Yo quiero resolver un problema, pero pongamos el caso de los arquitectos. ¿Qué es lo que hacen cuando quieren diseñar? ¿Qué es lo que hacían? Porque ya no hacen eso. ¿Qué es lo que hacían cuando un arquitecto quería hacer un edificio? Pues hacía una maqueta, o sea, dibujaba en chiquito, o sea, más bien construía en chiquito el edificio o la casa, ¿no? Y a partir de eso decías, ay, pues la casa va a ser así, va a ser así. Cuando hacían los automóviles al principio, muchas veces al momento de diseñarlos no diseñaban todo grandote, o sea, diseñaban algo pequeño, ¿no? Un modelo, ¿sí? Un modelo se le llama a una abstracción de la realidad. No es la realidad, pero es una manera que nos permite manejar la realidad. Entonces los grafos son dibujos, son objetos, imágenes que te permiten modelar la realidad, ¿sí? Te permiten representar la realidad, cómo funciona. Y es muy interesante porque nosotros a través de entender la realidad, o sea, ¿para qué la modelamos? Primero, para entenderla, ¿sí? Dices, es que esto funciona así. O sea, imaginemos, veamos algo tan simple, donde viven ustedes. Donde viven ustedes, tú puedes ver las calles, las casas como un grafo, y puedes decir, a ver, ¿de cuántas maneras diferentes puedo salir de mi colonia? Imagínense que viven en una privada. Entonces dicen, nada más puedo salir de una. Entonces genero un grafo donde digo, nada más puedo salir por una manera. Entonces el dibujito me va a ayudar a representar cómo funciona mi fenómeno, ¿sí? Uno de los primeros problemas de grafos que existieron en la historia es el que se llamó la historia y el problema de los puentes de Königsberg, que actualmente se llama Kaliningrado, y creo que ya no se llama Kaliningrado. De hecho, creo que también ya le volvieron a cambiar de nombre, creo. Sí, pero bueno, eso ya es otro rollo. Imagínense, tienen un río que pasa así por una ciudad, o sea, la parte en azul es el río. O sea, el río no siempre corren de directo, sino a veces crean islas. Entonces, en esta ciudad de Kaliningrado, en medio del río, pues había una isla porque estaba rodeado de agua. Y entonces había una serie de puentes que tratabas de cruzar. Pero entonces imaginemos un vendedor
que quería llegar a toda la ciudad porque pues ofrecía sus productos, pero su problema era de qué forma organizo el cruce de los puentes de tal manera que nada más los tenga que cruzar una sola vez, ¿sí? Y que me permita llegar de mi punto de partida a mi punto de origen que sea el mismo. Entonces, ¿de qué manera lo hago? Entonces, ahí es cuando empezaron a ver de que en lugar de hacer una maqueta de la ciudad y de ponerle puentecitos y todo eso, a ver, me marca algo. No, creo que no se me marcó algo. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan, compañeros? Sí. Ah, ok, sí, porque me marcó algo el Teams, pero ya después ya le tengo miedo al Teams. Entonces, bueno, ¿qué es lo que haces? Pues en lugar de hacer una maqueta de la ciudad y ponerle agua y poner unos puentes en la realidad y ponerte a verlo así, lo que haces es el proceso de abstracción. De nuevo, como les comentaba, como los números. O sea, yo al principio de los tiempos la gente veía manzanas, veía borreguitos, veía, pero después empezó a abstraer y cambió esas manzanas por números. Y luego los matemáticos comenzaron a abstraer más y en lugar de números empezaron a manejar álgebra, letras. Y luego todavía, digo, todavía seguimos abstrayendo más. De hecho, en computación es el arte de la abstracción. ¿Cómo traduces, por ejemplo, cómo traduces música a señales eléctricas, ¿no? Los instrumentos electrónicos. ¿Cómo traduces, este, cómo abstraes, cómo se llama, olores, ¿sí? En un juego hace años que fuimos en un juego de un parque de diversiones, en uno de los juegos te ponen olores para que te vayas, o sea, ya ven que en el cine, en las salas de VIP te ponen las 4 de X, algo así, te ponen agua y te ponen cosas, pues es lo mismo. ¿Cómo abstraes un olor en señales, en formas computacionales, ¿no? En señales eléctricas? Entonces lo que haces es una abstracción, es decir, traduces lo que existe en la realidad a una manera que sea más manejable, más entendible, más sencilla de que lo puedas ver. Aquí se puede ver en esta parte. El de abajo es un mapa de España, pero si se fijan, con con esos dibujitos, con esas líneas en rojo, este, es una abstracción. En la vida real no se ven así, obviamente tienen otra forma. Son muy parecidas, obviamente. Pero nosotros cuando vemos un mapa, y dependiendo también la manera en que se represente, es una abstracción, es lo que decimos. Todo el mundo vemos a México como un caballito de mar, ¿no? Cosas por el estilo. Pero es igual, es una abstracción. En realidad tiene más detalles y se forma, es muy parecido, obvio, pero se forma de otra manera. Este de aquí es un mapa del metro de Ciudad de México. No, bueno, es un mapa de Madrid, perdón. Es el mapa del metro de Madrid. Una pregunta, ¿ustedes han visto el mapa de rutas? ¿Alguno ha visto el mapa de rutas de las rutas de camiones aquí en San Luis? O sea, donde te dice dónde va la ruta 4, dónde va la ruta, pero como un dibujo. ¿Lo han visto o no lo han visto? ¿Sí lo han visto o no lo han visto, compañeros? ¿No hay? ¿Alguno de ustedes ha viajado en el metro en Ciudad de México? ¿O el metrobús en León o cosas por el estilo? ¿O en Ciudad de México? ¿El metro en Monterrey? ¿Sí han viajado o no han viajado en esos? En el de Monterrey, profe. En el de Monterrey. ¿Y si has visto cómo es el mapa? El croquis, pues lo vi en la Ah, estación, pero el croquis. no. Sí, pero ya ves donde te va diciendo dónde están las estaciones y en qué sentido vas.
son como 3 líneas, ¿no? Y te va diciendo que si vas a la Macroplaza o si vas a los alrededores, a la Autónoma y cosas por el estilo. Eso es un grafo. En realidad las líneas no van así necesariamente, pero se parece a cómo van realmente. Como les decía, el primer ejemplo de un grafo ese lo hace el matemático suizo Euler y te dice, ¿de qué manera puedes recorrer? A ver, vamos a ver la diferencia aquí entre este y otro. Si se fijan, este es un dibujito de cómo eran los puentes y cómo eran las islas, que es diferente, aunque es la misma idea, pero si se fijan que es diferente de este mapa. Es la misma idea, ¿eh? Es la misma idea, solamente que aquí si se fijan vienen las casitas y las calles, y en el otro que tenemos acá, pues simplemente se ven los circulitos y las estas, ¿no? Y de hecho hay todavía maneras, precisamente mediante grafos, de que esto lo representas de otra forma. ¿Y para qué te sirve representarlo de otra forma? Porque es más fácil, ¿sí? O sea, lo que nos permiten los grafos en matemáticas es, en lugar de que veas, de que entiendas como una ciudad y cosas por el estilo y esos detalles, es como lo que te decía ahorita del metro. O sea, el metro en lugar de decirte, pues es que pasas por la avenida no sé qué, no, 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 no. Lo simplificas y esa forma de simplificación te va a ayudar a que resuelvas muchos problemas. Para resolver un problema, primero hay que entenderlo. Hay que entender el problema. Segundo, hay que representarlo de tal manera que te facilite la solución, ¿sí? Les digo, nosotros en la computadora tenemos cosas que pues antes no, o sea, por ejemplo, antes de la computadora, recuerdan que la gente pues, tenía fotografías, ¿no? O sea, ponías a una persona con el flash y ya se veía la imagen, ¿no? Y ahora ya no, ya todo es computarizado, es una abstracción. Y ya con esa abstracción, o sea, lo conviertes en una serie de unos y ceros, que son una serie de voltajes. Ya con eso ya puedes, por ejemplo, reconocimiento de patrones. El reconocimiento de patrones, lo primero que tienes que hacer es convertir tu imagen a grafos, no hay más. Conviertes tu imagen en grafos y esos grafos te ayudan a decir, este se parece a este, o esto se comporta como esto, ¿sí? Por ejemplo, unos amigos míos que están haciendo investigación estaban descubriendo por medio de las emociones y de las respuestas que daba la gente, o sea, entrevistaban a una señora y por medio del tono de la voz y de la cara, detectaban si la persona estaba siendo maltratada o no, o sea, si había violencia intrafamiliar, si la persona mentía o no mentía, ¿sí? Y todo eso al final se traduce en grafos, que es la manera más sencilla de usarlo. Se usan para modelar, como les digo, un modelo es una abstracción de la realidad, ¿sí? A ver, es como las personas, ¿no? Ya han visto que a las personas nos dibujan con un circulito y unas líneas, ¿no? Es una abstracción, realmente yo estoy así, pues no. O sea, pero es una forma de modelar, ¿sí? Y es importantísimo porque eso te permite fácilmente entender una situación y a partir de que la entiendes, entonces ya la puedes solucionar, ¿sí? O sea, por ejemplo, ¿en qué se usa? Bueno, se usa en transporte, todos los mapas, todos los esquemas, todo eso son grafos. Segundo, los servicios. Su casa se representa como un grafo. Es decir, hay un mapa de su casa donde se ve dónde están todas las conexiones eléctricas, dónde pasan los cables, dónde están los contactos. Hay otro mapa donde se ve dónde está por dónde pasa el gas. Hay otro mapa por dónde pasan las tuberías del agua. Y hay simbolitos que representan, por ejemplo, dónde hay una llave,
donde hay un codo, donde hay donde sale el agua, etcétera, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con planteamientos y proyectos, todo se usa grafos. ¿Los grafos son exclusivos de la computación? No. Los grafos son parte de las matemáticas. Entonces, todas las áreas, todas, incluyendo incluso hasta la medicina, usan grafos, ¿sí? Entonces, ¿qué entendemos matemáticamente por un grafo? Grafo es un conjunto, son dos, es una dupla, se conoce. Es una dupla que tiene dos conjuntos. Tenemos un conjunto de lo que llamamos vértices o nodos y tenemos un conjunto de lo que llamamos aristas o arcos, que lo que están representando aquí son relaciones, ¿sí? O sea, por ejemplo, en Facebook, tú representas un circulito, te representa a ti, otro circulito representa a tu amigo y un arco representa que los dos están en contacto, ¿sí? Precisamente todas las estrategias que usa Facebook para decir recomendarte personas es vía grafos, porque lo que va haciendo es que a partir de esas aristas va diciendo, este está relacionado con este y este está relacionado con este, por lo tanto, este, lo puedo recomendar, es una manera, aparte de las otras operaciones con conjuntos. Una arista o un arco se entiende como un par ordenado, es un par de vértices, ¿sí? Se entiende como que estoy relacionando dos cosas, por ejemplo, yo puedo tener un par que me diga, de mi casa a la glorieta de la salida del fraccionamiento. Ese es un vértice. Luego, otro vértice de la glorieta hasta el puente de la Río Verde. Luego, otro vértice del puente de la Río Verde al TEC. O sea, una arista siempre debe de tener dos vértices que representan de dónde a dónde va. ¿Sí? Es como las carreteras que salen de San Luis. Las carreteras de San Luis, a ver qué tanto saben, compañeros. Vamos de rápido. ¿Alguien me puede decir cuáles son las carreteras que salen de San Luis y a dónde van? Y que son aristas, precisamente. A ver, ¿qué tanto es su cultura general? ¿Pregunto directamente o me contesta o alguien participa? A ver, una mujer ahora. Perla Guadalupe Bonilla, ¿estás ahí? Perla, no me escucha o está desconectado, no se puede comunicar. Este, Areli, ¿tampoco me escuchan? Mande, profe. Ah, ok, a ver, dime, ¿cuáles son las carreteras que salen de San Luis, de la ciudad de San Luis Potosí? Sinceramente no sé. ¿No sabes? ¿Nunca has salido de viaje? La verdad no. No, qué horror. No, sí te recomiendo que algún día lo hagas. Uno, la carretera Río Verde, ¿sí? Porque es un Matehuala. vértice. Ándale, la de Matehuala. A ver, vamos a verlo por partes. Primero, la de Río Verde. La de Río Verde es un vértice porque es San Luis Potosí, Río Verde. Segundo, como dijeron ahorita, la de Matehuala. La de Matehuala es San Luis Potosí, Matehuala. ¿Cuál más? Zacatecas. La de Zacatecas. Entonces el vértice es San Luis Potosí, Zacatecas. ¿Cuál más? La de Matehuala, profe. No. A ver, la de... ¿Nunca han ido a Aguascalientes, Guadalajara, todo eso? Ya ven que sale una carretera que va por Escalerillas, la que sale por el TEC de Monterrey, la que sale por Plaza San Luis. ¿Sí la han visto o no? La que va para allá, para Plaza San Luis. Sí, la que sale por Plaza San Luis y todavía le sigue, que entras a las curvas de Cochino, las que van para Escalerillas. Esa es otra. ¿Sí? La de Esa es, Aguascalientes. ¿Cómo se llama esa? ándale, la viejita de Aguascalientes. Entonces llevamos la de Matehuala, es un vértice, la de Río Verde, la de Zacatecas,
la de Aguascalientes. Y la de Aguascalientes son dos, porque en realidad hay dos maneras no va para Aguascalientes directamente, va para Ojuelos, va para Villa de Arriaga, que de hecho va para Villa de Arriaga. Y hay dos rutas, la de Libre, la que no te cobran, y la que va a salir allá por el Parque Bicentenario. ¿No conocen para allá, para el lado de la presa? Ah, sí, profe. Sí, El periférico, ¿no, profe? ándale por el periférico. Entonces, de nuevo, es un vértice. ¿Cuáles son los vértices y cuáles son las aristas? Vértice, nada de eso está. Por ejemplo, San Luis puede ser esta que esté en medio. Entonces puedes decir que A es Matehuala, D es Río Verde, E es Zacatecas. Y aquí le podríamos agregar las dos que van a Villa de Arriaga, porque de Villa de Arriaga ya vas para Guadalajara. Sí, porque no hay una directa a Guadalajara. O sea, tienes que llegar a Villa de Arriaga y de Villa de Arriaga vas para Ojuelos y de Ojuelos vas para Lagos y luego ya de ahí ya vas para Guadalajara. Entras a la autopista. Entonces, las ciudades son los vértices. El camino son las aristas. ¿Ok? Y de hecho nos falta otra. ¿Sí? Nos falta la última que yo conozco. Bueno, de hecho hay dos más que salen de San Luis. Una, Cerro de San Pedro. ¿Nunca han estado en esa? Sí. Sí, la que sale para... Y esa es otra carretera. La que sale acá por el periférico del lado de la carretera Río Verde. Hay un camino que sale de San Luis y que va a Cerro de San Pedro. Y por último, hay otro. Ay, nada más que ahí sí se me olvida el nombre. Es la que va a dar, también sale de periférico, pero esa es antes de salir a la carretera Zacatecas. Está entre la carretera Zacatecas y la carretera a Matehuala. Y el pueblito se llama, me entró la duda, ¿Tic? Google ¿A qué pueblito es? ¿No se acuerdan? Mezquitic, ¿no? No, Mezquitic es otro. Mezquitic vas por la carretera a Zacatecas. Entre Zacatecas y Matehuala, ¿verdad? Y hay otro. Nuevo. ¿Ya se acordaron cuál es? Rancho Nuevo. No, no Rancho Nuevo. Es bueno, esta es la ciudad de San Luis Potosí. Les digo, Escalerillas es la salida que van allá. Y si están viendo el mapa, ¿verdad? Hay otra salida. Si se fijan, San Luis está conectado por muchos lados. Sí. Que va a dar a la Hierbabuena, el Dura, a todo este lado. O sea, esta es la que va para Mezquitic, la que va para Hualulco. Esta es la que va para Matehuala. Y es el pueblito, para Peñasco. ¿Nunca han andado por allá? No, profe. Entonces, esto es un grafo, compañeros. Si se fijan, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Sí, San Luis es una de las ciudades más conectadas del país, ¿eh? Puede salir para Peñasco, puede salir para Matehuala, puede salir para Río Verde, puede salir por la México, puede salir para Villa de Arriaga o puede salir para Aguascalientes o para Zacatecas. ¿Sí? Y esto es un grafo. Entonces, de nuevo, ¿qué es la idea del grafo? La idea del grafo es que en lugar de que andes haciendo todo ese tipo de internamente, a ver, hay dos cosas que son importantes. Por ejemplo, Google Maps. Google Maps te pone un dibujito, una imagen como la que ven ahí. Pero realmente internamente el programa sería muy complejo si tuviera que seguir o sea, Google Maps, como ven aquí, las curvitas son muy raras, ¿no? O sea, no son rectas, sino son curvas y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que haces? En lugar de representar esto en la computadora, lo que haces es estas cosas, por ejemplo, a San Luis Potosí, en lugar de representarlo así, lo representas con un círculo.
En lugar de representar a Peñasco como esto, lo representas con otro círculo. En lugar de representar a Hualulco así como se ve en el mapa, pues lo representas con un círculo. ¿Y para qué lo representas? Ah, porque a la hora de calcular distancias es más fácil verlo así. O sea, la idea en grafos es esa, o sea, de que para el usuario, o sea, para tu cliente lo va a ver así, como esto que vemos en Google Maps. Esto es lo que ve tu cliente. Pero internamente, el programa que está detrás de esto, tú lo ves así, porque es más sencillo. Algo esencial en grafos es que te simplifica la idea. ¿Sí? Obviamente no le vas a decir a un usuario, piénsalo de esta manera. No, 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 por eso es tu trabajo. ¿Para qué te sirve? Pues lo que te sirve es que tú puedes abstraer en tu mente o abstraer en dibujitos, porque si se fijan, esto es un dibujo, donde digas, es que a mí no me importa, por ejemplo, que entre San Luis Potosí y Matehuala haya tantos pueblitos, o no me interesa de que haya un retén, o no me interesa muchas cosas, o no me interesa de que haya una piedra así en forma de... No me interesa. Lo único que me interesa es decir que están relacionadas y ya. O igual me interesa decir que están relacionadas y que hay ciertas características que son importantes y tales no. Por ejemplo, en este grafo, los vértices son las letras A, B, C y D, los circulitos con las letras. Y las aristas son de A a C, de A a D, de A a B, o sea, ¿con cuáles hay relación? Eso lo que está representando en esta parte es una relación. En la unidad 2 de conjuntos veíamos lo que son las relaciones. Entonces, por ejemplo, la relación simétrica. La relación simétrica se expresaría así: A con B y B con A. ¿Sí? O sea, A está relacionado con B y B está relacionado con A. Por ejemplo, en el caso de las carreteras. En el caso de las carreteras, en San Luis hay una carretera Zacatecas. Y por lo tanto, en Zacatecas hay una carretera San Luis. En Río Verde hay una carretera, en San Luis hay una carretera Río Verde, y en Río Verde hay una carretera San Luis. ¿Sí? Entonces es una relación simétrica. Ahora también son las mismas relaciones de reflexiva, A, A, donde yo puedo decir que de San Luis puedo ir a San Luis. O sea, si lo veo en el mapa, yo puedo decir que yo estoy en esta parte de San Luis y voy a esta otra parte de San Luis. Es que voy de San Luis a San Luis. Es decir, es una propiedad reflexiva. Por último, ¿cómo sería la propiedad transitiva en grafos para viajar? ¿Cómo sería transitiva? ¿Alguien se acuerda de lo que vimos en la unidad número 2? A ver, una pregunta. ¿Yo puedo llegar a Ciudad de México? ¿Hay una carretera derechito a Ciudad de México sin pasar por ningún otro lado? ¿Sí o no? ¿Nunca han ido a Ciudad de México? Mi adoración. Para llegar a Ciudad de México de aquí tienes que llegar a San Luis de la Paz. No, tienes que llegar a Santa María del Río. Cruzas a un ladito de Santa María del Río y luego llegas a San Luis de la Paz. Luego de San Luis de la Paz pasas por un lado de Querétaro. Luego de Querétaro pasas por un lado de San Juan del Río. Y luego ya por último, pues ya te vas derechito bueno, pasas por varios pueblitos, pero pasas por ay, no me acuerdo. Es San Juan del Río y el otro no me acuerdo. Pero bueno, eso es transitividad, es decir, de aquí voy a Santa María, de Santa María voy a San Luis de la Paz, de San Luis de la Paz voy a Querétaro, de Querétaro voy a... Y es transitivo, transitivo, transitivo. Sería de A a B, de B a C, de C a D. Y luego pues, hay una manera entonces de C hasta D. O sea, sigue siendo transitividad. Lo que vimos en la segunda unidad sigue siendo válido. ¿Sí? Y hasta aquí le dejo porque ya no es tan temprano.
¿Alguna duda, compañeros, hasta aquí?